Entonces vamos a aprovechar este tiempo, hermanos, para considerar un poquito algunas, algunos textos, algunos versículos de la Escritura. El tema que me gustaría compartir con ustedes le he titulado Responsabilidades de un cristiano. Y pues lógicamente, como el título lo dice, es un, es un tema extenso, ¿verdad? No es un tema para media hora. Pero vamos comenzando, ¿verdad? Con la lección. En la próxima semana, con el favor de Dios, pues aquí estaremos otra vez y podemos continuar. Y si en un futuro me vuelven a invitar, pues podemos seguir continuando con este tema. Porque hablar de responsabilidades de un cristiano es hablar de una serie de cosas, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta nosotros. Bueno, el ser miembros, hermanos, de la Iglesia de Cristo es algo muy bonito. Es un privilegio, diría yo, muy grande el que nosotros tenemos y nos confiere muchas bendiciones, pero también debemos estar conscientes que implica responsabilidades y esas responsabilidades no debemos de descuidarlas por ningún motivo. La responsabilidad de un cristiano no es algo que uno debiera de tomar a la ligera. Una responsabilidad, una persona responsable es aquella que es consciente de sus obligaciones y que actúa conforme a ellas, ¿verdad? Eh, todos debemos de ser personas responsables. Los cristianos debemos siempre ser ejemplos en esto, en todo aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, en el trabajo, nosotros tenemos siempre que ser ejemplo. En la escuela, siempre debemos de ser responsables. En la familia, si usted es padre de familia, si usted es esposa, si usted es hijo, tenemos responsabilidades que cumplir y el cristiano siempre debe ser responsable. Como ciudadanos de un país debemos de ser responsables, pero sobre todo, mis hermanos, debemos de ser responsables en la iglesia. ¿Sí? La iglesia, a veces somos muy responsables en algunos aspectos de nuestra vida, pero en la iglesia no lo somos tanto y debiéramos de serlo. El cristianismo, repito, el cristianismo nos confiere grandes privilegios y bendiciones, pero también grandes responsabilidades. Y nuestro sentido de responsabilidad es y será siempre un factor primordial en el éxito o en el fracaso de una congregación. La iglesia, hermanos, va a poder llevar a cabo su obra, su trabajo que Dios le ha encomendado, dependiendo de qué tan responsables sean los miembros que la componen. Y vamos considerando, hermanos, algunas cosas importantes en cuanto a una serie de responsabilidades que como cristianos debiéramos nosotros estar conscientes de ellas y a la hora de vivir nuestro cristianismo, pues tomarlo muy en cuenta. La primera cosa que vamos a ver, mis hermanos, y yo creo que aquí se nos va a ir casi la mayor parte del tiempo, es la membresía. La membresía es una responsabilidad de cada miembro de la iglesia del Señor. ¿Y por qué hago referencia a la membresía? Porque tristemente a veces es común ver cómo hermanos no se sienten identificados con una iglesia local. Hay muchos que ni siquiera le dan importancia al tener membresía en una congregación. Para muchos esto no es importante. Algunos dicen inclusive, hermano, yo soy cristiano, pero yo no creo en la membresía. Y los hay. Por otro lado, a veces hay hermanos que aunque tienen membresía en cierta congregación, pues pareciera que no la tienen. Y pareciera porque pues no demuestran con su vida, no demuestran con sus acciones que realmente forman parte de tal congregación. Porque a veces no se asocian con los demás hermanos, porque constantemente faltan a las reuniones de la iglesia, porque ellos viven ajenos totalmente a las situaciones que suceden en la congregación, porque muchas veces no demuestran ningún interés o ningún compromiso para trabajar, porque no participan en las actividades de la iglesia organizadas por la congregación, porque se resisten muchas veces al gobierno de la iglesia local. Y aunque digan, no, pues yo soy miembro aquí, pero su vida no refleja, ¿verdad? Que tenga realmente una membresía
con todo el sentido de responsabilidad que ello implica. La cuestión de la membresía, hermanos, no es algo que nosotros hayamos inventado. Tampoco es una cuestión opcional para el que quiera tener membresía y el que no quiera, pues también no hay ningún problema. No es así. No es lo que podemos ver en la palabra de Dios. La membresía en la iglesia local, podemos decir, es el modelo o es el patrón divino que encontramos en las escrituras y particularmente, pues, en el ejemplo de la iglesia en el primer siglo en el Nuevo Testamento. Y en la Escritura, hermanos, podemos ver muchos ejemplos de iglesias, ¿verdad? De congregaciones que, que se establecieron en diferentes lugares, en diferentes localidades y compuestas por hermanos. Usted puede leer, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, verso 1, que hace referencia a la iglesia que estaba en Jerusalén. O puede leer en Hechos 13:1 que se refiere a la iglesia que estaba en Antioquía. O en Romanos 16:1, donde habla de la iglesia en Cencrea. O en 1 Corintios 1:2, que dice la iglesia de Dios que está en Corinto. O en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, dice a la iglesia de los tesalonicenses. O en Colosenses, capítulo 4, verso 16, que dice la iglesia de los laodicenses. Y así pudiéramos seguir mencionando una serie de textos donde particularmente se dirige un mensaje, una carta a una congregación, a una iglesia de Cristo en alguna localidad, en algún lugar específico. La congregación local, hermanos, podemos decir, es la única unidad de organización ilustrada en el Nuevo Testamento para llevar a cabo el trabajo que corresponde a la iglesia. ¿Sí me oigo? Sí. Entonces, es la única unidad de organización bíblicamente. Hay un trabajo que hacer de evangelismo, de benevolencia, de edificación. Repito, como organización, solamente la iglesia local es la única que la escritura nos enseña que puede llevar a cabo ese trabajo, esa tarea. Sería un error, como algunos hacen, el delegar esta responsabilidad que Dios le ha conferido a la iglesia local a alguna institución humana, que algún instituto se encargue de llevar a cabo la obra de benevolencia de la iglesia, o la obra de edificación de la iglesia, o la obra de evangelismo. Esto no es correcto. Esto debe de hacerlo la iglesia local solamente. La cuestión es, hermanos, ¿cómo la iglesia podrá llevar a cabo esta obra? Si hay hermanos o hermanas que no son responsables con su membresía en dicha congregación, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Realmente nosotros, mis hermanos, sí estamos comprometidos con la iglesia local? ¿Qué tan importante es para usted y para cada uno la membresía en la iglesia? ¿Podemos nosotros agradar a Dios simplemente por ser miembros de la iglesia universal sin tener responsabilidad en ningún lugar específico? ¿Qué piensa usted? Pues definitivamente que no, mis hermanos, porque no es el modelo que encontramos en la palabra de Dios. Todos los individuos, todos los cristianos que podemos nosotros ver en las escrituras se asociaban, trabajaban junto con alguna iglesia en algún lugar para llevar a cabo la obra de Dios. Podemos ilustrar de la siguiente manera. Un médico, por ejemplo. Para ser un verdadero médico, ¿será suficiente formar parte de alguna asociación nacional o internacional de médicos? ¿Será suficiente un título de adorno en la pared de nuestra casa? ¿O se necesita estar unido y activo en alguna institución médica específica o en su propio consultorio desempeñando y ejerciendo la profesión que él mismo ha elegido? Pues lógicamente se requiere estar activo, ¿verdad? Y estar desempeñando ese trabajo para el cual él estudió y se preparó. Por ejemplo, hablamos en los deportes, un futbolista. Para ser un verdadero futbolista, ¿será suficiente decir, pues yo sé jugar fútbol, yo le sé pegar al balón? Pues no, definitivamente que no.
Se requiere formar parte de un equipo, tener un vínculo contractual y estar participando activamente en su posición, ayudando a que aquel equipo gane. Bueno, eso es un ejemplo muy elemental, hermanos, que en cualquier ámbito de la vida lo podemos nosotros ver ilustrado. Si yo digo ser empleado, pues yo debo estar unido y activo en alguna compañía, en alguna empresa. Si yo digo ser estudiante, debo estar unido y activo en alguna escuela. Si yo digo ser un soldado, debo estar unido y activo en alguna institución militar. Y es exactamente lo mismo con el cristiano. Si yo digo ser un cristiano, debo estar unido y debo de estar activo en una iglesia local. Yo soy miembro aquí en la iglesia de Cristo que se reúne en la esquina de Maple y Myers en Odessa, Texas. Y yo trabajo con esta congregación y procuro estar activo. Y llevamos juntamente con los miembros de esta congregación la obra que el Señor nos ha encomendado aquí en esta localidad, en esta región. Esto es bien importante y cada uno de ustedes, mis hermanos, debe estar bien comprometido y debe ser bien responsable con su membresía en la iglesia local a la que usted pertenece. Los discípulos componen la iglesia local. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. En la primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Note usted, ¿a quién va dirigida esta carta que escribe el apóstol Pablo? Pues va dirigida, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pero note también cómo en el versículo, en el mismo versículo 2, también se dirige particularmente a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Podemos ver una iglesia local ahí en esa ciudad de Corinto, conformada por miembros, por santos, por hermanos, ¿sí? Toda iglesia local está compuesta así, de cristianos, de miembros. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice la escritura: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el verso 4 continúa hablando Pablo y dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios. Note usted, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esta carta nuevamente va dirigida a la iglesia de los tesalonicenses, y se dirige también de la misma manera particularmente a hermanos amados de Dios. Y es que al dirigir, hermanos, un mensaje a la iglesia local, pues lógicamente se está dirigiendo a los santos que conforman la iglesia local. Y cuando se dirige un mensaje a los santos, en cierto lugar se está dirigiendo a la iglesia local. De aquí entendemos que los santificados en Cristo, que los amados hermanos, los hermanos amados de Dios, deben todos y cada uno identificarse y ser reconocidos como parte de una iglesia de Cristo local, como eran los hermanos de Corinto, los hermanos de Tesalónica. Podemos ver otro ejemplo a la inversa en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1, donde Pablo ahora empieza dirigiéndose de la siguiente manera. Dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y con los diáconos. Esta carta va dirigida a los santos, a los miembros, a los cristianos que estaban en Filipos. Si continuamos leyendo en esta carta, en el capítulo 4, versículo 15, dice la escritura: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, note usted, iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Cuando dice vosotros solos, se está refiriendo a la iglesia de Tesalónica. Los santos en Cristo Jesús que están en Filipos y la iglesia que está en Filipos
hermanos, es exactamente lo mismo. La iglesia estaba compuesta de miembros. Y esto es algo muy, muy elemental. Toda iglesia local debe de tener una membresía, miembros que se identifican como parte de esa congregación, miembros que están activos ahí en ese lugar, miembros que hacen planes de trabajo para llevar a cabo la obra del Señor, miembros que tienen comunión, que tienen compañerismo, que se asocian ahí en ese lugar, que predican la palabra de Dios, que adoran a Dios juntos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no hay miembros que se identifican como parte de una congregación, pues, ¿dónde está la congregación? ¿Dónde está la iglesia local? Por supuesto, hermanos, que debe de haber una membresía y como tal hay que ser responsables. No hay nada de que yo no tengo membresía en ningún lugar. No hay nada de que, pues yo soy miembro de la iglesia de Cristo, pero yo no me reúno ni aquí ni allá. Donde yo me quiera reunir, ahí me reúno. O con quien yo me quiera juntar, yo me junto. Y es cierto, somos parte de la iglesia del Señor y tenemos comunión con muchos hermanos en muchos lugares, pero tenemos que tener una responsabilidad en un lugar específico donde estemos la mayor parte del tiempo o permanentemente ahí trabajando juntamente con otros cristianos. Los ancianos y la iglesia local lo podemos ver también este aspecto en la escritura. Bíblicamente, hermanos, las iglesias deben de tener ancianos, los cuales deben de gobernar y trabajar única y exclusivamente en esa iglesia local en la cual ellos son miembros. Por ejemplo, en Hechos 14, versículo 23, dice la escritura que Pablo y Bernabé, dice, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En cada iglesia hubo necesidad de establecer sus propios ancianos. Esos ancianos gobernaban en la iglesia donde ellos eran miembros, trabajaban con esa iglesia en particular. Los ancianos, hermanos, tienen una autoridad limitada en cuestión de en dónde ellos van a estar trabajando, desempeñando su labor como obispos y pastores. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos ancianos en esta congregación, pero ellos no pueden tener injerencia en los asuntos de la iglesia ya en Dos Hermanas. Ellos no pueden tomar decisiones por la iglesia en Dos Hermanas. Ellos no pueden hacer planes de trabajo para la iglesia en Dos Hermanas. Ellos son miembros aquí de la iglesia de Mabel y Myers y aquí es donde realizan su trabajo. De la misma manera, ustedes deben de hacer sus planes y trabajos allá. Y cada iglesia local de la misma manera debe de hacerlo. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 17, podemos ver cómo Pablo manda llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y Pablo habla con ellos, ¿verdad? Y probablemente ya nunca más iba a volver a ver su rostro, se despide en aquella ocasión llorando, pero les da instrucciones de cuidar de la iglesia del Señor, en la cual ellos, el Espíritu Santo los había puesto por obispos para apacentar esa iglesia, la iglesia ahí en Éfeso, en esa congregación. Estos ancianos eran parte de la iglesia y su trabajo pertenecía a esa congregación particular que estaba en esa ciudad. Podemos ver también en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice así la escritura, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y esta frase es bien importante, hermano, subráyela. Donde quiera que usted vea en el Nuevo Testamento que se refiere o hace referencia a esta frase entre vosotros, se refiere a la iglesia local en dicho lugar. Entre vosotros. Dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ellos como ancianos tenían un trabajo que desempeñar en la iglesia local donde ellos eran miembros. La cuestión es, hermanos, que hoy en día debemos imitar el patrón de las escrituras, perteneciendo, trabajando y cooperando con la iglesia local, al igual que estos hermanos. Uno puede decir, bueno, es que yo no soy anciano, no necesito tener membresía. ¿Y quién dijo eso? Así como esos ancianos tenían su responsabilidad y su trabajo en esa iglesia local, lo mismo es con todos los demás miembros. Los diáconos. La iglesia local tiene sus diáconos que trabajan para esa iglesia. Tiene sus evangelistas que trabajan para esa congregación. Tienen maestros que trabajan en esa congregación. Tienen miembros responsables y activos en la obra del ministerio que trabajan en esa congregación. Allí está la responsabilidad principal. Como cristianos podemos ayudar muchas veces, podemos colaborar en otros lugares. Si a mí me invita a predicar una iglesia como lo están haciendo ustedes en esta mañana y con mucho gusto, si tengo la posibilidad de hacerlo, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y si me invitan a ir a algún lugar a predicar y tengo la posibilidad de hacerlo, pues voy, claro que sí. En algunas ocasiones va a haber necesidad de viajar para llevar la palabra de Dios a lugares donde no ha sido predicado el evangelio, y claro que hay que hacerlo, pero uno tiene su responsabilidad en una iglesia local. ¿Sí? ¿Dónde está la autoridad para que algún cristiano se niegue a ser identificado de manera continua como parte de una congregación en algún lugar específico? No hay, hermanos, autoridad para tal cosa. ¿Dónde está la autoridad para que alguien diga que no cree en la membresía? ¿No? Es un error hablar así. ¿Cómo puede algún cristiano vivir en algún lugar donde hay iglesia de Cristo sin hacer el intento o sin sentir la necesidad de ser reconocido como miembro de tal congregación? No hay, no hay autoridad. ¿Sí? A veces hay hermanos que no quieren poner su membresía y viven en tal lugar, en cierta ciudad, van a la iglesia, pero como un visitante nada más. Y si puedo, vengo, y si no, no vengo. Acabo, yo no soy miembro aquí. Y vive totalmente ajeno, ¿verdad?, a la vida de la iglesia. Y simplemente no quiere poner membresía. ¿Sí? Así como los ancianos trabajan en una iglesia local, así todos los miembros, cada uno en particular, debe de trabajar en una congregación. Al mudarnos, mis hermanos, siempre debemos de buscar una iglesia fiel. Cuando algún miembro se muda a otro lugar, por la razón que usted quiera, a veces sucede, nos vamos a otra ciudad o inclusive a otro país, su membresía se va con él. ¿Sí? No se queda la membresía en la iglesia y nada más se va la pura persona y sigue siendo miembro aquí, ¿no? Se lleva su membresía. Y al mudarse debe de buscar juntarse con la iglesia que está en esa área y debe de trabajar como miembro activo con dicha congregación. Por ejemplo, si usted ve el caso de Saulo de Tarso, él se convierte en cristiano. En aquella ocasión, camino a Damasco, que el Señor le habla, le dice que entre en la ciudad y ahí, ¿verdad? Ananías va con él y le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Y Saulo se convierte al Señor, se convierte en cristiano. Y él, hermanos, por cierto tiempo estuvo allí en Damasco, podemos decir, se asoció con los hermanos ahí en Damasco, con la iglesia en Damasco, pero a causa de su predicación, él era de espíritu fervoroso y entraba a las sinagogas de los judíos, enseñando que Cristo verdaderamente era el Hijo de Dios.
Y bueno, se ganó muchos enemigos. Y entonces ahí los judíos de Damasco resolvieron matar a Saulo. Y los discípulos, los hermanos, al enterarse de lo que querían hacer con Saulo, dice la escritura que le ayudaron a escapar de noche y le bajaron por el muro de la ciudad en una canasta. Y Saulo se vio en la necesidad de huir. De ser perseguidor, ahora él era perseguido y tuvo que irse de Damasco. Decía, por algún motivo, a veces uno tiene que mudarse de ciudad. Y este caso nos enseña, ¿verdad? Que a veces por causa de la persecución, como fue el caso de Saulo, ¿verdad? A veces hay necesidad de moverse. Y él tuvo que huir para salvaguardar su vida. Y él se va a Jerusalén. Y en Jerusalén dice la escritura, en el capítulo 9, verso 26 de Hechos, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Cuando dice, hermanos, aquí la escritura que trató de juntarse con los discípulos, no quiere decir que trató de convertirse en cristiano, porque Pablo ya era cristiano. Él ya había obedecido en Damasco el evangelio. Lo que quiere decir es que él quería ser parte de la iglesia local en Jerusalén. Él quería asociarse, quería trabajar juntamente con ellos. Pero pues imagínense, tantos males que causó en Jerusalén, Saúl. Los hermanos le tenían miedo y con justa razón. A lo mejor pensaban que era una trampa, que en realidad Pablo pues no era un discípulo y no se querían juntar con él. Entonces, ahí es donde entra en escena Bernabé. Bernabé estuvo en Damasco con Saulo y él habló con los hermanos de Jerusalén explicando que en realidad Saulo sí era discípulo, era cristiano igual que ellos. Y luego continúa el verso 27 diciendo, entonces Bernabé tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y empieza a explicar Bernabé lo que él vio en Pablo en Damasco. Y dice el 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora Saulo, hermanos, dice la escritura, estaba con ellos en Jerusalén. Entraba y salía. Ahora él estaba trabajando entre ellos, estaba predicando, estaba enseñando la palabra de Dios. Los hermanos le recibieron. Ahora ya no estaba con los discípulos de Damasco, ahora está con los de Jerusalén. Sí. Y sigue la persecución contra Saulo y tratan de matarle y él tiene que huir a Tarso posteriormente. En el capítulo 11, versículo 25 del libro de los Hechos, dice la escritura, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, hermanos, vemos aquí a Saulo y a Bernabé trabajando juntos. Bernabé venía de Jerusalén, fue enviado por la iglesia en Jerusalén. Y él invita a Saulo a trabajar juntamente con él, con estos nuevos hermanos, y a seguir predicando la palabra de Dios allí en Antioquía. Y dice que se congregaron allí todo un año con ellos. Y ahí estaban Pablo y Bernabé trabajando en la enseñanza, en la predicación, y mucha gente más se convirtió al Señor allí en Antioquía. Podemos ver a Saulo, a Pablo y a Bernabé activos en esta iglesia en Antioquía juntamente con otros miembros más. Dice la escritura en el capítulo 13, verso 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y menciona a Bernabé.
Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado juntamente con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahí están estos dos hermanos, juntamente con otros, trabajando en la enseñanza como profetas y maestros. ¿Qué nos enseña, hermanos, el ejemplo de Saulo, de Bernabé? Nos han dejado ejemplo de lo que es ser un cristiano responsable. Un cristiano que a donde quiera que va, busca la iglesia, no solamente para reunirse, sino para asociarse y trabajar con ella. Pablo y Bernabé nunca fueron cristianos flotantes, cristianos de membresía libre, cristianos que no eran ni de aquí ni de allá, que simplemente eran como hermanos visitantes en algún lugar. No, no eran así. Hermanos que asistían cuando querían solamente. Pablo y Bernabé son un ejemplo claro de lo que es la responsabilidad de un cristiano. Empezando con algo muy básico, muy elemental, que es el simple hecho de tener membresía en un lugar, de asociarse y de trabajar con esa iglesia, a donde quiera que uno va. Cuando el Espíritu Santo, si ustedes recuerdan, los envía a predicar, al término de su viaje, dice la Escritura que volvieron nuevamente a la iglesia en Antioquía, de donde eran miembros en ese momento. En el capítulo 14, verso 26, dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo y Bernabé, de regreso a la iglesia local en Antioquía, se reúne la iglesia y dan un informe de su trabajo, dan un informe de toda esa obra que ellos hicieron en aquellos lugares a donde el Señor los envió a predicar. Cosa hermosa, cosa maravillosa, mis hermanos, el ejemplo de estos varones de Dios. Y es el mismo ejemplo que debemos de tener también nosotros. ¿Sí? Es el mismo patrón que debemos de seguir. Podemos ver también el ejemplo de Apolos. Apolos, si ustedes recuerdan, él aprendió la verdad estando en Éfeso por boca de Priscila y Aquila, quienes le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Sin embargo, él, dice la Escritura, que toma la decisión de irse a otro lugar y él decide irse a Acaya. En Hechos 18, versículo 27, hermanos, podemos ver cómo él toma esta decisión. Dice así la Escritura, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos, hermanos, era un hombre excepcional, un predicador elocuente, con mucho conocimiento en las escrituras, varón vehemente, fervoroso. Y él decidió ir a Acaya, a trabajar, a juntarse con los hermanos, a asociarse con ellos. Y dice la Escritura que fue de gran provecho para los hermanos en esa ciudad. Note cómo los hermanos de la iglesia en Éfeso escriben una carta, dice aquí. Escribieron a los discípulos que le recibiese. Que los hermanos en Acaya tuvieran la confianza de que este Apolos que iba a llegar ahí entre ellos era un hermano fiel, recomendado, un hermano que verdaderamente podía ayudarles en la obra en ese lugar. Y una vez que llega, pues es de gran provecho, dice aquí,
a los que por la gracia habían creído. Esto nos enseña, mis hermanos, también que cuando un hermano se mueve o se muda a otro lugar, pues debe de tener el interés de buscar a los hermanos, de encontrar una iglesia fiel y debe también tratar de ser recibido por ellos para trabajar juntos, ¿verdad? Como lo hizo Apolos. También vemos enseñanza en este ejemplo para que las iglesias de alguna manera se puedan comunicar entre sí para saber si alguien es digno o no es digno de ser recibido. Una iglesia, mis hermanos, y yo así creo y es mi convicción, una iglesia no está obligada a recibir a alguien, ¿sí? No está obligada. Si estuviera obligada, pues ¿para qué mandan una carta a los hermanos de Éfeso? Pues tenían la obligación de recibir a Apolos, ¿verdad? Pero mandan una carta precisamente para recomendarlo y que le recibiesen entre ellos, ¿sí? Pero una iglesia no está obligada. Es decir, es que él quiere poner nombre, sí, tenemos que, bueno, primero hay que checar bien. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Cuál es su propósito? ¿Verdad? ¿Qué pasó allá? Y si es bueno muchas veces que una iglesia se comunique para preguntar, para indagar y asegurarse, ¿verdad? Que en realidad no está dando la bienvenida, ¿verdad? Alguien que va, en vez de ayudar, a colaborar, va a llevar problemas a la iglesia. Hermanos, si está bien que un cristiano rechace el ser miembro de una congregación, entonces podemos decir, hay que ser consecuentes y está bien que todos rechacemos ser miembros de una congregación. Pero imagínense si todos rechazamos tener membresía, si todos nos negamos a trabajar con una iglesia local, pues ¿qué va a ser de esa iglesia? ¿Sí? ¿Cómo podrá funcionar cualquier congregación si los hermanos no son responsables allí? Repito, si está bien que uno no tenga membresía, está bien que ninguno tenga. Pero si está mal que alguien no tenga membresía, hermanos, está mal que cualquier hermano, ¿verdad?, piense de esa manera y no quiera asociarse con ninguna congregación. Recordemos, hermanos, una responsabilidad primordial del cristiano es la membresía y trabajar activamente con los miembros que componen la iglesia local. Eso es algo fundamental entre las muchas responsabilidades del cristiano. La siguiente responsabilidad que vamos a considerar, hermanos, si Dios lo permite, la próxima lección es la asistencia. Esa es otra cosa bien importante en todo cristiano, en todo miembro de la iglesia del Señor. Voy a quitar la presentación. Muchas gracias, hermanos. El tiempo se terminó. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a los hermanos de Dos Hermanas por la invitación y a todos los hermanos de otras partes que se han conectado para escuchar la palabra de Dios.